Saludos, amigas y amigos telespectadores, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a nuestro penúltimo enclave local en la semana. Turno hoy para el Partido Popular. En primer lugar está con nosotros aquí su viceportavoz en el Ayuntamiento de Écija, Silvia Heredia, y luego comparecerá ante ustedes la portavoz del equipo de gobierno en representación del Grupo Municipal Socialista, Rosa Pardal. Turno ahora, como digo, para el principal partido de la oposición, el Partido Popular. Con nosotros, Silvia Heredia. Silvia, buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches y a todos los televidentes. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a desarrollar un poquito, ¿no?, ese pleno celebrado el pasado lunes. Y del orden del día, Silvia Heredia, el Partido Popular, ¿qué asuntos destacaría? A ver. Bueno, volvemos a tener un pleno con poquito asunto de calado. La verdad es que si lo analizamos en profundidad, pues vemos que los tres asuntos típicos que vienen para dar cuentas de los cargos de confianza que tiene el equipo de gobierno, que como bien sabemos vienen de la época del gobierno del Partido Popular, donde se obligaba a reducir los cargos de confianza a un número determinado en función del número de habitantes, que fue pues el ministro Montoro quien estableció esos techos para que no pasara lo que venía pasando, ¿no?, que algunos partidos y algunos ayuntamientos abusaban del número de cargos de confianza. Por eso, cada 3 plenos hay que dar cuenta de cuáles son esos números, que efectivamente en Écija nos corresponden 5 y actualmente el Gobierno ha hecho ahí un encaje de bolillo para poder tener 6, pero que realmente serían 5 y eso es a lo que viene más o menos a dar cuenta esos órdenes del día, en esos puntos del orden del día del Pleno. Y luego, bueno, en otro asunto de cosas pasamos directamente ya a urgencias, porque después los demás asuntos eran de puro trámite administrativo, como una operación de crédito. Y hay uno ciertamente, hombre, sobre el que han hablado algunos grupos que la han precedido en el uso de la palabra. Si quiere comentar algo, me refiero al punto número 7, esa desestimación en torno a una alegación que en su día puso AENCE sobre la aprobación provisional en su momento, que ya es definitiva, de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles y esa rebaja del 30% para aquellas familias que instalen placas fotovoltaicas. AENCE pretendía. Sí, nosotros, otra cuestión. de hecho, lo que expresamos ayer en pleno, como hemos hecho en otras ocasiones cuando se ha tratado este asunto, es que nosotros desde el Partido Popular ya presentamos una moción en los mismos términos, además, que la Asociación de la Madera, en este caso AENCE, ha presentado esa reclamación en esos términos en el punto del pleno, ¿no? O sea, que exactamente pedía lo mismo, que no solamente se bonificara el impuesto de bienes inmuebles a las familias, a las viviendas, sino que también se extendiera a las empresas y a los comercios. Es lo mismo que pedíamos nosotros en los mismos términos y eso fue lo que dijimos ayer en el Pleno, ¿no? Es verdad que además de renunciar o de desestimar esa reclamación, en el segundo punto del acuerdo venía la aprobación definitiva de la ordenanza. Entonces no podíamos ni abstenernos ni votar en contra, porque estamos de acuerdo en que se tiene que aprobar de alguna manera algo para bonificar las instalaciones de este tipo sobre todo de ahorro energético, de todo lo que son placas fotovoltaicas, y que también pues están sentando a las familias que las están colocando, porque viene un beneficio directo en el ahorro de la electricidad, que está por las nubes, ¿no? Pero insistimos, nos llamó mucho la atención que en este caso la portavoz del Gobierno, la señora Pardal, dijera que para aumentar la bonificación a las industrias, a los comercios, en estos momentos no podía permitírselo el Ayuntamiento de Écija porque las cuentas no estaban lo suficientemente bien. O sea, que reconoció que las cuentas no están lo suficientemente bien. Cuando la escuchamos, cuando puede ella, que está siempre hablando de lo mismo, de que están muy bien las cuentas, pero cuando realmente se le pide un esfuerzo de bonificaciones, te reconoce que están mal las cuentas. Pues a ver en qué quedamos, ¿no? Porque además lo dijo literalmente, no estamos en unas condiciones, las cuentas no están en un estado tan solvente como para hacer este tipo de bonificaciones. Y además también nosotros incluimos en este apartado no solamente que se bonificara el IBI, o el impuesto de bienes inmuebles, sino que también se hiciera una bonificación del ICIO, que se hace en otros ayuntamientos, ¿vale? A la hora de tú instalar una placa fotovoltaica en tu vivienda o en tu comercio, también te bonifican el ICIO, que es el impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Pues nada, también nos dijo la señora, en este caso portavoz, que no se podía hacer ningún esfuerzo porque no estaba la economía tan bollante para este tipo de bonificaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros, pues ya le he dicho, ¿no? Nosotros votamos a favor porque estábamos de acuerdo con el segundo punto. Aunque no compartimos de la ordenanza fiscal reguladora. No podemos poner palos en las ruedas porque estamos de acuerdo en que al menos que se bonifique a la vivienda, ya que no se puede en estos momentos, según dice la delegada, por la situación económica, hacer más. O sea, que sería usted partidaria de, en la medida de lo posible,
estudiar la posibilidad para que también se pueda ampliar el abanico, como ya se hace en otros ayuntamientos. También, claro, ¿no? porque, porque se está haciendo en otros ayuntamientos y se puede hacer, ¿vale? Hombre, ya le digo, hablar de cuentas es arriesgado hasta que tú no llegues a un gobierno. Nosotros tenemos las cuentas que nos quiere dar el gobierno local, pero cuando realmente se sabe todo lo que nos podemos encontrar en los cajones y la situación verdaderamente financiera del ayuntamiento será cuando estemos en el gobierno y controlemos perfectamente toda la información, ¿no? Urgencias, a ver. Bueno, pues en el tema de las urgencias fue llamativo que nuevamente se nos trajera por urgencia un asunto de tanto calado como la cesión de las competencias, en este caso al consorcio, de todo lo que es el tema del alcantarillado de la ciudad de Écija. Ya nos anunció el delegado en las comisiones informativas previa al pleno, que fue el martes, pues que se iba a llevar por urgencia, pero lo cierto y verdad es que llegó el viernes a última hora y no teníamos todavía la documentación, ¿no? Y claro, el pleno es el lunes, no te puedes ir a un fin de semana sin tener esa documentación porque, entre otras cosas, tienes que consultarle a los técnicos municipales, a expertos externos. En definitiva, ya el Partido Socialista no es fiable, y más en el tema del agua, porque ya lo hemos vivido, no es que no los estemos nosotros inventando, sino que lo hemos vivido con hechos, que en el pasado mes de agosto intentaron vendernos el agua con sus socios de izquierda, ¿no? El Partido Socialista se volvió a juntar con Izquierda Unida, con Podemos y con Fuerza Cijana para tanto Podemos como Izquierda Unida no estuvo a favor de esta propuesta. Todo lo contrario. Todo lo contrario, fue Ciudadanos y Fuerza Cijana, en este caso, los que apoyaron al gobierno para aumentar. Para prorrogar durante 10 años. Hombre, para aumentar el contrato del agua 10 años más, o sea que no es moco de pavo. Y además, en un pleno extraordinario, un 5 de agosto, intentando pillar a todos los técnicos de vacaciones, o sea que fue con una maldad supina lo que vivimos en agosto. Por lo tanto, cada vez que venga un tema de agua, no nos podemos fiar ya del gobierno, no se nos puede entregar la documentación a última hora, porque de verdad que no tienen un aval este gobierno para poder tener potestad de aprobar de esta manera los puntos. Entonces nosotros pedimos al delegado a las 4 de la tarde que nos entregara, o al menos nos hiciera llegar de alguna manera, la propuesta sin informes, porque todavía no estaban los informes preceptivos, y hemos podido estudiarla tanto el sábado como el domingo con personas expertas en esta materia. Y el consejo es no aprobarla porque además no se garantizan, no se hacen con todos los parabienes municipales. La propia secretaria dice en su informe, que es también tajante, que no se le pueden entregar a las 12 de la mañana del mismo día del pleno, del pasado lunes, así lo dice en su propio informe, que no se le puede entregar a las 12 de la mañana un documento para valorarlo y hacer un informe sobre ello para tenerlo a las 2 de la tarde y entregárselo a los grupos. Esto no es forma seria de trabajar, porque además, si seguimos leyendo ese informe, en las conclusiones tiene que saber el gobierno que además dice literalmente que no está legitimado el ayuntamiento para tomar esa decisión. O sea, que es que no se le deja margen de maniobra ni siquiera a los técnicos municipales para que en profundidad puedan estudiar los temas y adviertan pues de la irregularidad que presenta ese asunto de cesión de competencias en este caso de las competencias del alcantarillado del Ayuntamiento de Écija al consorcio de agua. Hay algo detrás, está claro que desde el Partido Popular somos muy francos, nosotros vemos algún tipo de pretensiones oscuras por parte del gobierno de nuestra ciudad, y a mí me gustaría que se le preguntara a la portavoz del Partido Socialista que tiene después la entrevista, porque desde luego lo que no puede ser es que se traigan de esta manera unos asuntos tan importantes y que además afecta directamente, en este caso, a la comunidad de regantes de Écija, que estaba esperando que esto se hiciera, pero bien. Además hemos estado hablando estos mismos días con ellos y nos decían que no se puede traer de urgencia, que se podía haber esperado al mes que viene y si hubieran estudiado bien las cosas con todos los grupos políticos, si de verdad se quieren hacer bien las cosas. Ahora, si lo que se quiere es meter de aquella manera algunos acuerdos que ellos tengan con el consorcio, que ya digo que desde el Partido Popular no vemos las cosas claras, porque no nos parecen bien que se cedan las competencias tan fácilmente a un consorcio que, aunque sea un ente público, es un ente político, donde la gran mayoría de los alcaldes que están ahí sentados son del Partido Socialista. Y es que parece que ahí hay un acuerdo extraño, ¿no?, de pasarle las competencias de alcantarillado y del saneamiento de la ciudad de Écija.
así de la noche a la mañana, sin ningún tipo de contraprestación a cambio. Entonces, eso es lo que echamos de menos en esta propuesta, que ya digo, nos hemos detenido durante todo el fin de semana, que no debería de ser así, que la podíamos haber tenido una semanita antes, ¿no? Y hemos tenido la deferencia de estudiarla con mesura, y después tener que escuchar aquí al delegado diciéndonos que no la habíamos leído. Es que de verdad es una falta, ya digo, de respeto a los concejales, pero también a las personas que están detrás, como son los técnicos municipales y como son en este caso la comunidad de regantes de Écija, que esperaba, ya digo, que se solucionara un problema que está atascado en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ya digo, por la mala gestión del gobierno de Écija, no me quepa la menor duda. Y de verdad que pienso mal, Fernando, y lo voy a reconocer públicamente. Yo lo que pienso, después de ver lo que pasó en agosto, con el tema del agua, de intentar ampliar el contrato de agua a 10 años, y lo que vuelve a pasar en este pleno es que aquí se está intentando negociar bajo cuerda seguramente el enchufe de alguna de las personas del gobierno de Écija. Sí, en Diputación o cualquier cosa, detrás de todo esto puede haber un acuerdo entre alcaldes socialistas para buscarle un cómodo asiento a alguien del gobierno de nuestra ciudad, que puede ser el alcalde perfectamente. Si ya ha anunciado que no va a repetir en su cargo como candidato a la alcaldía, a lo mejor está buscando una salida cómoda de esta manera. Eso en cuanto a ese capítulo de las urgencias. Luego pasamos al capítulo de las mociones. Hubo dos, una conjunta, que no pudo ser declaración institucional porque faltó el apoyo de Vox al texto, ¿verdad? Y sí que iban de la mano el resto de los grupos con representación municipal para esa moción conjunta que tiene que ver con todo lo que es el rechazo unánime a esa auténtica lacra como es la violencia de género. Y ahí sí que contó esta moción con el apoyo del Partido Popular, ¿no? Nosotros no solamente estamos a favor de esa moción, estamos a favor de la unidad, cosa que parece que algunos partidos políticos han abandonado. Porque en vez de demostrar la unidad, que además lo que realmente necesita una mujer víctima de violencia de género que vive en ese infierno es vernos a los políticos todos de acuerdo y todos de la mano y tener las cosas muy claras, que yo creo que tenemos que tenerlas claras. Cuando mejor nos ha ido a la hora de gestionar la violencia de género, cuando más denuncias se han recibido, cuando mejor se ha gestionado la protección de las mujeres, ha sido cuando se ha demostrado mayor unidad en nuestro país. Entonces, ese es el alegato que hace el Partido Popular. Ni nos vale las crispaciones que algunos partidos políticos de izquierda buscan, que también buscan un poquito de crispación y polémica en este asunto, increpando a Vox. Y lo mismo le pasa al partido de Vox, también busca un poquito de rédito político, buscando mensajes fáciles y buscando también el aseverar una serie de declaraciones que son complicadas después de lo que hemos vivido y de los datos que tenemos, por desgracia, de todas las mujeres que han muerto a lo largo de estos años, ¿no? Entonces, yo ya digo, abogo por seguir defendiendo a las mujeres. El Partido Popular lo ha hecho siempre, hemos estado siempre en la defensa y en la lucha contra la violencia de género y lo vamos a estar siempre, porque además hemos sido ejemplo de tomar las primeras medidas. O sea, el Partido Popular, cuando ha gobernado en el Gobierno de España, fue el primer impulsor de las primeras medidas de órdenes de protección hacia las mujeres, que fue en el año 2003. También se hicieron en ese año las modificaciones del Código Penal, que además declararon como delito el tener una agresión hacia una mujer en un ámbito doméstico. Y luego vinieron pues otros hitos, como por ejemplo el reconocer a los menores como víctimas ante la violencia de género, que eso tampoco estaba legislado en la ley del 2004, se hizo en el 2015, que se reconocieron a los menores como víctimas y así se le amplía todo el marco de protección. Si su madre fallecía, pues podía tener una prestación como huérfano sin ningún tipo de problema, ¿no? Y luego, por supuesto, otro hito importante dentro de los gobiernos del Partido Popular, grandes defensores de la unidad y de la igualdad ante la mujer, es el conseguir un pacto de Estado. Un pacto de Estado contra la violencia de género, que además tuve el orgullo de poder votar como diputada nacional que fui en la legislatura 12, donde además casi por unanimidad se sacó el mismo y donde se volcó una cantidad importante de dinero para luchar, para perseguir todos los tipos de violencias que pueden amenazar a las mujeres, ¿no? Y que, por cierto, que ahí no se pongan muchas medallas, en este caso a la izquierda, que por ejemplo Unidas Podemos, en este caso aquí en Andalucía, por Andalucía, votó en abstención ese pacto.
y puso muchísimas pegas durante su elaboración. Yo, que fui testigo por ser miembro de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, veía cómo te ponían un montón de pegas en cualquiera de las decisiones que se alcanzaba por la mayoría de las presentes en esas comisiones. Y todo era porque no tenían voz propia. Las mujeres de Podemos no tenían voz propia, tenían que consultarlo todo siempre con su líder, y su líder, si no le cuadraba en ese momento, pues te lo volcaban todo para atrás, ¿no? Entonces, ya digo, y ahora estoy totalmente en desacuerdo en estos momentos pues con lo que estamos viviendo estos últimos días, ¿no? Estamos viendo que Podemos, Unidas Podemos... La controvertida ley, ¿no? Y, hombre, la controvertida ley, que es un escándalo, eso lo llega a hacer el Partido Popular y no podemos salir a la calle. O sea, que no se echen las manos a la cabeza, porque tienen la piel muy fina los partidos de izquierda. Cuando ellos hacen las cosas mal no se les puede decir, porque ya rápidamente se agarran a un palo ardiendo. Pero si lo hace el Partido Popular, ya estamos todos en la calle liándola, ¿no? Entonces, yo creo que en estas cosas hay que ser lógico, ¿no? Si estamos haciendo una ley que al final se ha demostrado, y se está demostrando en nuestra provincia, en Sevilla, que se han presentado ya 20 revisiones de penas a la baja, o sea, una persona que ha sido un agresor sexual o un violador y ha presentado a su abogado una revisión para rebajar esa condena gracias a la ley de solo sí es sí, se supone que algo no estamos haciendo bien y no se puede nadie ofender, por muy de izquierda que sea. Has metido la pata, rectifica, es lo que yo digo, ¿no? Que rectifiquen y que no tengan ningún tipo de parabién. Ahora, que se insulte a esa mujer, lo veo un fallo totalmente de voz, lo veo totalmente una salida digna que le han dado a la señora Montero por culpa de utilizar las descalificaciones y las agresiones verbales en una Cámara como es el Congreso de los Diputados, cosa que ya digo, vivimos aquí en Écija a cada instante en el Pleno Municipal con muchísimas descalificaciones hacia, en este caso, mi persona, ¿no? Y ahí lo dejo también, ¿no? Donde yo también no me puedo quejar, que yo he recibido siempre el apoyo de todos los partidos políticos, menos de quien sabemos, ¿no? Avanzamos, por tanto, en el Pleno del Ayuntamiento de Écija, celebrado el pasado lunes, la otra moción, una moción que presentaba el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en apoyo a los trabajadores de la empresa Grafisol Digital. Son ya prácticamente 4 meses sin cobrar, y lo que eso supone, evidentemente, para los trabajadores y sus familias. ¿Qué tiene que decir el municipal del Partido Popular en torno a esta delicada situación? A ver. Bueno, es los que lo hemos vivido en nuestras familias, pues sabemos que es una delicada situación, es verdad, toda nuestra solidaridad para estos trabajadores, pero como le dijimos a Izquierda Unida, no es un tema que esté dentro de las competencias del Pleno, que podemos mostrar la solidaridad y el apoyo y todo lo que hicimos en ese Pleno, pero que podemos hacer bien poco porque no está dentro de las competencias. Medidas concretas en definitiva no claro, se pueden hacer, más allá del apoyo. Que no demos pie a un engaño a los trabajadores, ¿no? Que seamos conscientes de que tienen nuestra solidaridad y nuestro apoyo, pero que también tienen que saber que hay muchísimas empresas en Écija que les puede pasar esto o les ha pasado esto y no lo podemos llevar todo a pleno, ¿no? Entonces, que se sepa eso, y más cuando vemos un gobierno de España que le está dando la espalda a las empresas y está subiendo los impuestos y que seguramente esto será una tónica ahora con la tercera crisis económica en la que nos está metiendo el señor Pedro Sánchez. Y ahí sí que podría hacer algo Izquierda Unida y Podemos y el Partido Socialista, parando sobre todo la subida de impuestos hacia los autónomos y hacia las empresas y sobre todo nuestras industrias. Pues enfilamos, Silvia Heredia, la recta final, capítulo de ruegos y preguntas. Aquí también supongo que tendrá temas que sacar a colación, cuestiones importantes, ¿no? A ver. Pues sí, sacamos varios temas digamos, a la palestra en este apartado de ruegos y preguntas tan importante, porque de verdad que no debe de pasar ningún pleno municipal sin que se llegue, porque es verdad que a lo largo del mes nos para mucha gente por la calle y al final ellos ven reconocido también su esfuerzo de denunciar las cosas, ¿no?, a través de los grupos municipales. El primero que me gustaría señalar es de una señora que me dijo: Silvia, por favor, confío en ti para que le transmitas al gobierno que no se puede poner los pasos de peatones justo al lado de los contenedores, porque es que es un peligro. Es que hay muchísimos en la calle Merino, es que de verdad que damos una vuelta por Écija y encontramos verdaderos escollos en estos temas, ¿no? De paso de peatón, me pongo detrás del paso, ¿dónde me pongo delante, el coche no lo ve y el coche se echa encima, ¿no?
y ya cuanto menos, pues, hombre, cuando vas con una persona mayor que va más despacio andando o un niño pequeño. Entonces, yo creo que máxima diligencia por parte de la Delegación de Movilidad y coordinación con urbanismo para la mejora de la colocación de los contenedores. Y visibilidad, que también hace falta algún pintaillo que otro en algunas zonas concretas de nuestra ciudad. Luego también en esta casa, como todos sabemos, aquí donde tenemos nuestra televisión municipal, comarcal, se encuentra también el archivo antiguo de protocolo. Vimos que hay unas grietas en este edificio, que se están tomando además medidas por parte de los técnicos, instalando unas medidas de fijamiento para ver si hay algún tipo de, bueno, para hacerle un seguimiento a las grietas con pequeñas catas, ¿no? Y entonces le trasladamos en este caso al delegado de Cultura pues nuestra preocupación, porque estamos hablando de un archivo que es de 1640, el archivo de protocolo tiene un valor histórico importantísimo y patrimonial para la ciudad de Écija, ahí se recogen pues miles de hallazgos que hemos vivido a lo largo de la historia de nuestra ciudad, ¿no? Entonces no es algo fácil de trasladar. Si este edificio corriera el mínimo peligro, no es algo fácil de trasladar de un día para otro, sino que estamos hablando de un archivo que nada más que para moverlo hay que moverlo de manera ordenada, es delicado, hombre, no está en las mejores condiciones los papeles y bueno, los documentos y debe de pensarse un plan B por si dentro de un mes el técnico nos dice que hay que hacer el traslado. Y sobre todo sabiendo que no sabemos exactamente un lugar concreto dentro del inventario municipal que pueda albergar un posible destino, ¿no? las características, es que estamos hablando de 170 metros cuadrados de documentación, con unas estanterías específicas y que si se tardó en 2003, cuando se trajo aquí 3 meses, pues eche usted cuenta, más o menos lo mismo tendríamos que tardar en volver a desmontarlo y llevarlo a otro sitio, ¿no? Y más además pensando en que tendremos que habilitar también ese sitio, porque a día de hoy, también lo dijo el delegado, no tienen pensado un plan B porque no hay un sitio que reúna esas características, ¿no? Entonces yo creo que, hombre, estamos además en un sitio que es una zona inundable, estamos hablando que el valor de ese archivo no tiene precio, porque es verdad que según nos dicen los que saben, es que esto podría reclamarlo incluso la delegación provincial por tenerlo en estas condiciones. Entonces yo creo que máxima prudencia y sobre todo estar al tanto. Nosotros vamos a pedir un informe del técnico que evaluó la situación para por lo menos estar tranquilos, ¿no? Y en otro orden de cosas, pues también trasladamos en este caso la situación del tráfico en la ciudad. La verdad es que es otra de las grandes preocupaciones que tienen nuestros vecinos, la cantidad sobre todo ahora de calles cortadas por el tema de las obras. Se debe de pensar con cabeza planes alternativos, cambio a lo mejor de sentido de calle para agilizar sobre todo en la zona céntrica de nuestro casco histórico, pues ahora que hay algunas obras que otras, pues vías de salida. Hoy, por ejemplo, hace unos días, por ejemplo, presencié cómo a las 9 de la mañana, que es una hora punta, hasta el propio delegado de movilidad, que ya le vale al señor Sergio Gómez, se saltó una calle prohibida para atajar seguramente para poder irse a su delegación. No está bien, pero esto lo tenemos que hacer público porque además era una hora punta, con muchos padres del Colegio Astigi presentes, donde vimos que este hombre por la calle Padre García Tejero se metió contramano. Le pitaron además un vehículo porque, hombre, es que además de saltarse las normas de seguridad por saltarse este contramano, estaba poniendo en riesgo también a los pequeños que iban para el colegio. Entonces yo creo que cuando ponemos medidas deben ser medidas de tráfico, o mejor dicho, de ordenación del tráfico lógicas, porque después nos lleva a esto, que hasta el propio delegado se salta sus propias normas, ¿no? Entonces las normas que son para los demás y no para él. Entonces, ya digo, máxima atención y que ya que nuestro presupuesto municipal estaba dotado con una cantidad de dinero para hacerse un estudio serio de tráfico, nos gustaría que el Partido Socialista pues nos evaluara cómo va la ejecución de esa partida, si se ha encargado alguna empresa, porque desde luego estar en el centro de la ciudad o vivir en el centro de la ciudad o venir al centro de la ciudad es que es imposible, es que prácticamente es un callejón sin salida en estas condiciones. ¿Algo más, Silvia? Hasta final, último minuto prácticamente. A ver.
Bueno, pues nada, venimos también de hacer unas visitas esta semana en barriadas como La Cerámica y volvemos a reiterar la necesidad de seguir apoyando a las barriadas, que no nos pase como siempre al Partido Socialista, que aparece en las barriadas cuando se acercan las elecciones, que ya están a la vuelta de la esquina, pero deberían de atender más a los vecinos, que ya digo, hemos estado en el parquecito infantil que hay allí, está impracticable porque, entre otras cosas, no se ha limpiado debidamente y bueno, las aceras de todo lo que son esta barriada, el acerado que va por la calle Pío XII está totalmente también impracticable por el tema de los árboles que hacen muchísimo daño y que bueno, pues prácticamente también habría que hacer una actuación importante. Silvia Heredia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fernando. La portavoz del Partido Popular en nuestro penúltimo enclave local, enseguida con nosotros también, desde las filas del PSOE, es la portavoz del equipo de gobierno, Rosa Pardal. Hasta ahora.